En el siguiente video vamos a ver el teorema de Tales. Para ello vamos a recordar qué son figuras semejantes. Dos figuras son semejantes cuando sus ángulos correspondientes son congruentes, es decir, miden lo mismo. Y los lados correspondientes son proporcionales, es decir, cada lado tiene la misma razón de semejanza. Vamos a comprobar si los siguientes triángulos son semejantes. Para ello, vamos a hallar la razón de semejanza entre sus lados correspondientes. Entonces tenemos que el lado AC es correspondiente al lado A'C', el lado AB corresponde al lado A'B', y finalmente el lado BC corresponde al lado B'C'. Sustituyendo valores tenemos que 12 octavos, 15 décimos, 9 sextos serían nuestra razón de semejanza siempre y cuando al simplificarlos obtengamos la misma cantidad. Entonces, simplificando, la cuarta de 8, 2, la cuarta de 12, 3, 3 medios, la quinta de 10, 2, la quinta de 15, 3, la tercera de 6, 2, la tercera de 9, 3. 3 medios, entonces, es nuestra razón de semejanza en todos los lados correspondientes. Quiere decir que esta figura de los dos triángulos sí son semejantes. Vamos a comprobar en este otro ejemplo si estos dos triángulos son semejantes. Para ello, primero vamos a establecer la razón de semejanza entre sus lados correspondientes. Tenemos 8 es a 4, como 6 es a 3. Simplificamos la cuarta 1, la cuarta de 8, 2, la tercera de 3, 1, la tercera de 6, 2. Entonces tenemos que la razón de semejanza es 2, por lo tanto, sí son semejantes. En el siguiente ejemplo nos piden determinar si un rectángulo que mide 6 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho es semejante a otro rectángulo que mide 15 centímetros de largo por 24 de ancho. Primero que vamos a hacer es establecer la razón de semejanza de sus lados correspondientes. Tenemos que 6 es a 15, como 8 es a 24. Simplificamos y tenemos que la tercera de 6 es 2, la tercera de 15 es 5, la octava de 8, 1, la octava de 24, 3. 2 quintos no es igual a un tercio. Por lo tanto, no hay razón de semejanza, lo que quiere decir que esas dos figuras no son semejantes. Bien, ahora vamos a ver el teorema de Tales. ¿Qué nos dice el teorema de Tales? Nos indica que si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. En este triángulo que tenemos acá se ha trazado una línea paralela a la base, obteniéndose los vértices B', C' del triángulo interno. Entonces, podemos comprobar que este ángulo que se ha formado aquí mide lo mismo que este ángulo. Este ángulo mide lo mismo que este ángulo y al mantener la misma posición, este vértice del triángulo grande con el pequeño también miden lo mismo. Entonces, la figura que se ha formado dentro es semejante a la figura que se encuentra afuera. Bien, el teorema de Tales, como ya hemos visto, nos decía que si trazamos una línea paralela a cualquiera de esos lados, el triángulo que se forma es semejante al triángulo dado. Como en este caso podemos ver el triángulo que forma la sombra del bastón
¿ya? Va a ser proporcional a la sombra que proyecta la pirámide. Bien, vamos a calcular la longitud mediante el teorema de Tales. Nos piden hallar el valor de x, ¿ya? Teniendo en cuenta que estas dos figuras son semejantes. ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos a colocar las razones de acuerdo a los lados correspondientes. 3, que es la altura, corresponde a la altura de este árbol. Entonces 3 es a x, como la sombra que proyecta, que es 2 metros, corresponde a la sombra que proyecta este árbol. Entonces tenemos esta proporción. Calculamos el valor de x recordando la propiedad fundamental de las proporciones. Recordemos que si yo no conocía un medio, se multiplicaban los extremos y se dividían para el otro medio conocido. Entonces tenemos que 3 por 3 dividido para 2. 3 por 3, 9, dividido para 2, 4,5. Entonces la altura de este árbol ha sido de 4,5 metros. ¿Cómo comprobamos? Si hay razón de semejanza en estas dos figuras, sustituimos el valor de x. El valor de x es 4,5. 3 dividido para 4,5, 2 dividido para 3, tenemos 0,6 periódico. Entonces sí son semejantes. Bien, vamos a ver otra forma de enunciar el teorema de Tales. Pero para ello es importante recordar cuáles son las rectas secantes y cuáles son las rectas paralelas. Las rectas secantes son aquellas que tienen un punto en común, es decir, que estas dos rectas se cruzan y forman un punto. Y aquellas paralelas son aquellas que nunca se van a chocar, que no van a tener un punto en común y van a ser paralelas entre sí. Entonces, nuestro otro teorema nos dice que si dos rectas secantes son cortadas por 3 o más rectas paralelas, entonces los segmentos determinados sobre las rectas secantes son proporcionales. Quiere decir que este lado que está acá, A, B, va a corresponder al lado A', B'. El lado que tenemos acá, BC, va a corresponder al lado B', C'. Bien. Y de igual manera tenemos que este lado de acá, AC, va a corresponder a C'. Vamos a calcular el valor de x en el siguiente ejemplo. Tomando en cuenta lo aprendido anteriormente, entonces tenemos que 20 es a 5, como 16 es a x. Aplicando las propiedades de las proporciones nos quedaría que 5 por 16 dividido para 20. La quinta 1, la quinta 4, la cuarta 1, la cuarta 16, 4. 1 por 4, 4. Entonces el valor de x ha sido 4. ¿Cómo verificamos? Sustituyendo el valor de x por 4. Entonces la quinta 1, la quinta 4, la cuarta 1, la cuarta 4. 4 es igual a 4.